Cuando hablamos del reino, es muy importante que recordemos las palabras del Señor Jesucristo, porque Él predicó, Él proclamó el Evangelio del reino. Y esto no se comparte mucho, no se enseña mucho y por lo tanto no se entiende mucho. Pero es muy importante que recordemos que el Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos describe ampliamente acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Y no solo esto, sino que a través de las cartas del apóstol Pablo, de Pedro y de los demás escritores del Nuevo Testamento, incluyendo el apóstol Juan, con revelaciones, nos hablan acerca del reino y nos hablan acerca del rey del reino, que es Jesucristo, y nos habla del evangelio, nos hablan del evangelio del reino. Y fíjese cómo dice la escritura en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así: desde entonces el Señor Jesucristo comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Previamente, en el mismo capítulo 4, el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto. Y el Señor Jesucristo, estando en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, recuerde que vino el tentador, vino el diablo. Y dice la escritura en una de las tentaciones: el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, perdón, bueno, échate abajo. Pero hay otra escritura después en la última tentación que dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es que vemos aquí cómo el diablo está ofreciendo los reinos del mundo que le fueron dados, que le fueron otorgados, y no fue por Dios, sino recuerde que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio el dominio, les dio el poder, les dio el señorío, los puso en esta tierra para que gobernaran, señorearan. Pero cuando el hombre cayó, entregó, se puso bajo la voluntad del engaño y de la mentira del enemigo de nuestras almas, del diablo. Así es que vamos a compartir acerca de esto, y es muy importante que usted no solo lo considere como algo histórico o como algo cultural religiosamente hablando, pero que usted pueda entender la esencia de lo que la palabra del Señor dice. Porque si algo debemos entender es que en la escritura, en la palabra del Señor, nos está revelando, nos está revelado por el Espíritu Santo que nos fue dado el reino, el evangelio del reino, el reino de Cristo. Bien, mire, voy a leer algunos versículos, no sé si usted me pueda alcanzar, porque los voy a estar leyendo rápidamente. Me gustaría entonces que usted apuntara a los versículos y después los meditara en su casa. Pero el evangelio del reino, o la palabra reino, o la palabra rey, cuando se refiere al Señor Jesucristo, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, está descrito muchas veces. En Mateo hay más de 50 versículos, o alrededor de 50 versículos, que hablan acerca del reino de Dios. Pero mire, por ejemplo, algunas escrituras dicen así: el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo capítulo 13, versículo 31. El Señor Jesucristo enseña acerca del reino de los cielos con parábolas. Usted puede encontrar en todo Mateo 13 cómo el Señor habla acerca de esto. Otro versículo importante
Dice, de cierto os digo, mire cómo dice la escritura en Juan, capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo, más bien en el capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo le enseña a Nicodemo acerca de que le era necesario nacer de nuevo. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le respondió, en verdad os digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que vemos de una manera extraordinaria cómo el Evangelio del Reino o la palabra del reino o la palabra reino o la palabra rey fue descrita en el Nuevo Testamento una gran cantidad de veces y muchas veces pasamos por alto acerca del reino. Bien, vamos a leer algunas escrituras y a través de ellas vamos a seguir entendiendo, pidiéndole al Señor que nos revele por su Espíritu Santo esta preciosa y maravillosa palabra del reino. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, ya lo leímos Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando acerca del reino de los cielos y la palabra en el griego que dice se ha acercado también significa está a la mano o está aquí. Jesús trajo el reino consigo mismo. Ahora, déjeme le pongo en perspectiva antes de seguir hablando más de esto. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un rey, es decir, el rey tiene un reino y el reino tiene que ver con dominio, con territorio. El rey fue puesto o es, digámoslo así, está definido para gobernar, para señorear en un dominio, en un territorio. Es el rey dominando, señoreando en un reino, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su convicción. Y los que viven en el reino son súbditos o ciudadanos del reino. Los reinos no son, es decir, los reyes en un reino no son elegidos por los súbditos. El rey en el reino es único, es soberano. Y los ciudadanos viven de acuerdo a las instrucciones o al gobierno de ese rey. Lo pongo en estas palabras y aunque parezca un poco contradictorio, lo es. Un reino bíblico, de acuerdo como la escritura nos lo enseña, el reino donde hay un rey que es soberano, el tipo de gobierno, porque está hablando de gobierno, es contrario, completamente contrario a lo que normalmente vemos nosotros hoy en día en este mundo, donde hablamos de repúblicas, donde hablamos de federaciones, en donde hablamos de democracia, en donde un presidente se constituye por causa del pueblo. El pueblo es quien pone al presidente, el pueblo es quien define la constitución, las leyes que habrán de regir ese territorio, ese gobierno, y los pueblos quitan y ponen a sus presidentes. Vemos muchos países, no solo en América, sino también en Europa y en Asia, que funcionan de esta manera. La mayoría de ellos trabajan o fungen bajo la ideología que la mayoría de nosotros conocemos, que se llama democracia. Pero un reino es completamente contrario, porque el reino de Dios es teocracia, no es democracia. El reino de Dios no se rige bajo las disposiciones que nosotros podamos poner. Nosotros no hacemos las leyes y las instrucciones, nosotros no ponemos al rey. En el reino de Dios, Dios decidió poner al rey. Dios decidió quién era el rey. Y en ese reino Dios decidió cuáles eran sus leyes y sus instrucciones. Y está descrita la constitución del reino de Dios entre nosotros, que es la palabra de Cristo. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque ahorita vamos a ver y a demostrar de acuerdo a la Escritura cómo es que tú y yo ahora estamos en el reino
de Dios, en el reino de Cristo, si es que somos creyentes nacidos de nuevo. Ahora bien, en un reino solo hay un rey. En un reino solo hay un rey. Si ese rey tiene hijos e hijas, normalmente en los reinos que había en este mundo en la antigüedad, los hijos y las hijas venían siendo príncipes y princesas en el reino. Hasta que el rey moría, heredaba su soberanía, su trono a uno de sus hijos. Y entonces uno de sus hijos se convertía en rey. Lo vemos claramente en la historia bíblica con el rey David. El rey David gobernaba sobre un territorio, tenía territorio sobre el pueblo de Israel. Y mientras él tenía hijos e hijas, sus hijos y sus hijas eran príncipes, eran princesas. Pero si en dado caso uno de sus hijos quería ser rey en vida de su padre, lo que se hacía es que el padre mandaba a otro territorio, digamos que a colonizar o conquistar a otro territorio lejos del territorio que el mismo padre, que el mismo rey gobernaba, y el rey padre mandaba a su hijo a otro territorio para que su hijo reinara sobre aquel territorio. Así es que mientras su hijo estuviera en otro dominio diferente al que ya gobernaba el rey, podía reinar a nombre del rey. Y si el rey visitaba ese dominio lejano, así lo enseña la historia, el rey de aquel dominio lejano, que era hijo del rey padre, se convertía en ese momento en príncipe, porque había un rey que era rey sobre todo. Y cuando el padre que había visitado, el rey padre había visitado ese reino, regresaba a su reino, a su gobierno, a su dominio, entonces el hijo volvía a tomar su carácter de rey de aquel territorio. Le voy a poner un ejemplo. Por ahí escuché que en Portugal había un rey y ese rey conquistó un nuevo territorio en América del Sur, que ahorita lo conocemos como Brasil. Y en ese entonces el rey que gobernaba Portugal mandó a uno de sus hijos a Brasil. Y en Brasil su hijo fue rey. Pero había un rey que era rey de aquel rey. Era un rey de reyes. Era un señor de señores, humanamente hablando. Ahora, vamos a seguir leyendo la escritura para que la misma escritura nos revele todas estas cosas. Dice Mateo 4, versículos 8 al 10. Bueno, eso ya lo leímos cuando el diablo le ofrece los reinos, porque le fueron dados los reinos. Ya lo dijimos, aunque lo explicaremos más profundamente en otro estudio, pero Dios puso al hombre y a su mujer en un dominio, en un reino en este mundo. Dios le dio el señorío, el gobierno, el dominio al hombre y a la mujer para que gobernaran, para que señorearan en la tierra. En otras palabras, bajo estos términos que estamos hablando, Dios le dio el reinado a Adán y a su mujer. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos cayeron, se cumplió lo que la palabra del Señor dice en Romanos 16, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 16, que si te sometes a alguien para obedecerle, te conviertes en esclavo de ese alguien. Así es que el hombre y la mujer se convirtieron en esclavos del diablo, en esclavos de la serpiente, y entregaron su dominio, el dominio que Dios les había dado, en manos del diablo. Por eso la escritura enseña que el príncipe de este mundo el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire. Y ahorita vamos a ver por qué dice príncipe y no dice rey, porque lo está diciendo ahora, después de que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y dice la palabra en Colosenses que Él venció a todos los principados y a las potestades, a las huestes de las tinieblas, al mismo diablo, en el Calvario, y los avergonzó públicamente e hizo de ellos
una vergüenza pública, demostrando el señorío y el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el diablo le fueron quitados los reinos, le fue quitado el poder, y ahora el único poder que el enemigo de nuestras almas puede utilizar es el poder que los mismos hombres le dan a través de creer en sus engaños, en sus mentiras, en sus insinuaciones, en sus pasiones, en sus concupiscencias. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice la escritura en Isaías 9, capítulos 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía, fíjese cómo dice la soberanía, es la soberanía del rey, dice, reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono. Sobre el trono, el trono es del rey. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y con la justicia desde entonces y para siempre. El cielo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hablamos de que a Cristo le fue dado la soberanía y que Cristo dice, llevará la soberanía, reposará sobre sus hombros. La soberanía. Muy bien, ahora dice Salmo 103, versículo 22. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. El dominio del Señor, el dominio de Dios está en los cielos, y el dominio del Señor en la tierra le fue dado a los hombres, y Cristo Jesús vino a recuperar lo que se había perdido en el principio. Salmos capítulo 24, versículo 7 dice, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcancen puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas eternas, alcen, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Salmos capítulo 123, versículo 1. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos, oh Dios. Así es que Dios reina en los cielos y dio su reino a su Hijo. Es decir, Cristo vino a recuperar lo que Adán y su mujer perdieron. Después en Mateo capítulo 6, ya leímos Mateo capítulo 4, donde el Señor Jesucristo dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos está ahora aquí. Hablando de sí mismo. Ahora el Señor Jesucristo enseña y dice, Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino es parte de la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Si usted se fija, Cristo no está hablando al Padre que venga, sino que el reino de Dios venga. Así es que el reino de los cielos ha de manifestarse, ha de restaurarse en la tierra. Ahora, Mateo 6, versículo 31, 33 y 34. Aquí hay algo extraordinario y aquí hay un fundamento, y es importante que usted y yo podamos vernos alrededor de esta meditación, de esta revelación, de esta escritura, porque hay sabiduría aquí. Dice el versículo 31 de Mateo capítulo 6. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, es decir, los que no conocen a Dios. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Está hablando del cuidado corporal, del cuidado físico, del cuidado en la vida. Pero busquen, dice el versículo 33, y este versículo es fundamental, porque lo hemos leído, lo hemos conocido, pero no lo hemos entendido bien del todo y no hemos creído correctamente. Dice, pero busquen primeramente su reino, y en su reino su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Es decir, no se preocupen por la vida, ni por el tiempo en la vida, por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día
sus propios problemas. Así es que la palabra nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, Jesús nos está hablando aquí en Mateo 6, antes de que Él fuera a la cruz y de que Él fuera exaltado después de su resurrección, de que Él fuera puesto como Rey y Señor y nos otorgara ese dominio. No sé si usted recuerda que en Mateo 28 el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada. No es la autoridad, el dominio y el reino que le ofreció el mismo Satanás en la tentación, pero en su obra terminada, completa y perfecta por causa de su resurrección, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y le restauró. Es decir, Jesús restauró todas las cosas y toda autoridad Él la constituyó, es decir, la poseyó, la tomó de nuevo en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada y esta autoridad la entrega a sus hijos, a los que creen en Él, a los verdaderos y genuinos creyentes nacidos de nuevo. Como el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Recuerde, reino, la palabra reino, reino de los cielos, reino de Dios, la palabra rey, en el Nuevo Testamento está descrita por hay más de 150 versículos que hablan al respecto. Y muchos creyentes pasamos por alto lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, porque Él vino a proclamar y a enseñar el Evangelio del reino. Muy bien, vamos. Así es que, regresando a Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios y su justicia se encuentra Cristo como Rey. Así es que es menester, es responsabilidad de nosotros podernos identificar, si somos creyentes nacidos de nuevo, podernos identificar como hijos del Rey. Como hijos del Rey. En el reino de Cristo. Ahora, Cristo como Rey no está ahorita personificalmente o en persona aquí, sino está en los cielos. De tal manera que si ahora somos hijos de Cristo, podríamos decirlo bajo la perspectiva del reino o de los reinos o de los conceptos del reino, que ahora somos sus reyes aquí. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, esto va a ser de una manera práctica establecido y manifestado de forma gloriosa cuando el Señor Jesucristo, después de su segunda venida, se establezcan 1000 años del reino de Cristo en la tierra. Y entonces dice la Escritura que nosotros reinaremos con Él. Dice que Él tiene una leyenda descrita cuando Él venga, donde dice Rey de reyes y Señor de señores. Así es que buscad primeramente el reino de Dios, y ahora entendemos que es a Cristo el Rey y su justicia. Ahora, es importante que cuando el Señor Jesucristo dice no deben de preocuparse por nada de lo material, de lo natural, de lo que hay en este mundo, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan vendrán por añadidura. El mismo apóstol Pedro declara: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que nosotros podamos participar de su naturaleza divina, porque ahora somos hijos de Dios, hijos de Cristo, hijos del Rey. Somos reyes en esta tierra, llamados a señorear y a gobernar. No políticamente, no en la sociedad, pero a través del gobierno de la palabra, para predicar el evangelio del reino, la salvación, para permitir que Cristo more en nosotros y que su vida sea expresada a través de nuestras vidas, y que nosotros seamos un claro reflejo de la gloria de Cristo y seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, cuando nosotros vemos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Cristo, la gloria del reino, la gloria de nuestra nueva identidad que tenemos ahora
en Cristo Jesús. Y vamos a ello, vamos a confirmarlo con la palabra. Dice entonces así, déjeme hago un paréntesis, regreso un poquito a Mateo 6:33. En el reino de Dios no hay oscuridad, sino hay luz. En el reino de Dios no hay odio, sino hay amor. En el reino de Dios no hay maldición, sino hay bendición, abundancia de gracia. En el reino de Dios no hay mentira ni engaño, sino justicia y verdad. En el reino de Dios no hay incredulidad, sino fe. En el reino de Dios no hay vergüenza ni rechazo, sino aceptación y gloria. En el reino de Dios no hay escasez ni pobreza, sino prosperidad y abundancia y riqueza. En el reino de Dios no hay enfermedad, sino que hay salud y bienestar. En el reino de Dios no hay muerte, sino hay vida y vida abundante. En el reino de Dios no hay falta de razón o de propósito, sino que en el reino de Dios hay eternidad, propósito y visión. En el reino de Dios no hay tristeza. En el reino de Dios no hay inseguridad, sino que en el reino de Dios hay gozo, alegría y seguridad. En el reino de Dios no hay debilidad. En el reino de Dios hay poder. Es muy importante que podamos entender estas cosas. Y el reino de Dios está aquí entre nosotros y con nosotros sucedió algo extraordinario que ahorita vamos a verlo en la Escritura. Porque nosotros ahora somos parte de ese reino. Así es que si no estamos experimentando las bendiciones como ciudadanos del reino, necesitamos entender estas cosas para sacudirnos y para apelar en la justicia, porque Dios es fiel a lo que Él prometió. Y no depende de las cosas y las maldiciones no tienen señorío y gobierno y autoridad sobre nosotros, sino que nosotros fuimos llamados a gobernar sobre todas ellas, de tal manera que debemos resistir, pero sujetarnos y someternos al Rey de Gloria, a Jesucristo nuestro Señor, entender la palabra y permitir que la palabra sea sembrada y produzca y manifieste la nueva identidad que tenemos en Cristo, y que entendamos que por la fe podemos tomar todas las cosas que nos fueron dadas en Cristo por gracia, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, todas las cosas que necesitamos para participar de la naturaleza divina, y que Cristo pueda manifestar su vida y su gloria a través de nosotros. Dice Mateo 11, en verdad les digo que de todos los nacidos de mujer no se ha levantado mayor alguno sino Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos conquistan el reino por fuerza. Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. Colosenses capítulo 1, versículo 13, y aquí está algo extraordinario. Aquí hay una promesa y una verdad en la cual tú y yo debemos descansar y debemos entender y creer correctamente. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Así es que hay un dominio de las tinieblas en este mundo por causa de la caída, pero recuerde, Dios en Cristo nos restauró todas las cosas, pero Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas gobiernan cuando el hombre cede su voluntad a ellas. Dice, porque Él nos sacó, nos libró, nos trasladó del dominio del reino, del territorio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al territorio de su Hijo amado. Ahora, recuerde que ahorita usted y yo, espiritualmente hablando, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Así es que es muy importante que podamos entender que aunque este mundo está en caos y aunque este mundo está en tinieblas por causa del príncipe de la potestad del aire, ya no es más rey él, pero ahora, sin embargo, sigue operando y actuando con engaños y mentiras. Y nosotros somos reyes y sacerdotes en esta tierra para proclamar espiritualmente, o para proclamar lo que espiritualmente ha sucedido con nosotros, para proclamar el evangelio del reino, la salvación, la vida nueva, la vida eterna,
la libertad, la aceptación, la gloria, la salud, el bienestar, la riqueza, la prosperidad, la gracia, el amor, el perdón, la paz, el gozo, la alegría, la vida abundante. Para eso fuimos llamados usted y yo, para hacer luz en las tinieblas. Así es que dice, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora somos tú y yo parte del reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y dominios, o poderes y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque agradó al Padre que en Él habitara la plenitud, y ahora nos ha reconciliado en el cuerpo de su Hijo amado Jesucristo mediante su muerte, a fin de presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Dice, a estos nos dio a conocer cuáles son las riquezas. Habla de un reino, las riquezas son de un reino. Dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es el Rey y nos ha dado a conocer las riquezas que nos han sido concedidas. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 10. Pero espero que sean alentados vuestros corazones, unidos en amor, alcancen las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es decir, Cristo Jesús. Por tanto, de la manera en que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y santificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo, y ustedes están hechos completos en Cristo Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nos fue dado todo poder y autoridad, y Cristo es la cabeza. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, aquí en la tierra. Filipenses capítulo 3 versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio. Recuerda cómo el Señor Jesucristo hablaba acerca del evangelio, el evangelio del reino. Y dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Recuerde que hablamos acerca de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pues el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia opera en el reino. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, ahora somos justos por la justicia de Cristo en el reino de Cristo. El justo por la fe vivirá. Y Jesús, dice Mateo 4:23, iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y fíjese lo que dice, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque no solo la autoridad y el poder le fueron dadas a Cristo en el reino, sino que el reino o del reino emana la plenitud de Cristo, la salud, el bienestar, la aceptación, la gloria, la bendición, la salvación, la vida, la riqueza, la seguridad, la sabiduría, la justicia. Jesús le contestó a Nicodemo, ya lo leímos, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Romanos 5:17, bueno, primero antes de Romanos 5:17 le voy a leer Primera de Pedro 2:8. Dice Primera de Pedro 2:8, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese cómo dice el apóstol Pedro, ustedes, los creyentes nacidos de nuevo, son linaje escogido, realeza. Dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido en posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano,
Dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea honra y dominio eterno. Amén. Dios tiene su dominio en la tierra y ha dado el dominio a los hijos de los hombres. Y fuimos restaurados en ese dominio, en ese territorio y en esa autoridad por Cristo. Y Cristo vendrá y reinaremos juntamente con él después de su segunda venida. Pero hoy por hoy, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para gobernar y señorear. Mientras comían Jesús, bueno, así es que dice la escritura, voy a regresar al último versículo que estaremos observando y con esto vamos a meditar. Romanos 5:17 dice así, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, fíjese, por la transgresión de un hombre, por causa de Adán, reinó la muerte tomó dominio, la muerte señoreó en este mundo, la muerte reinó, dominio en este mundo y todo el que naciera en este mundo, y la muerte reinó por causa del pecado original de Adán. Dice, cuánto más, escuche bien, cuánto más, si por causa de la transgresión de un hombre reinó la muerte, cuánto más, dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Cuánto más, y habla de nosotros, los creyentes, cuánto más reinaremos en vida los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia por medio de un hombre, Jesucristo. Así es que la escritura nos enseña que la muerte por causa de Adán, de la transgresión de Adán, reinó, gobernó como rey en este dominio de la tierra. En el cielo no hay muerte, hay vida, pero en la tierra apareció la muerte, se estableció la muerte por causa de la transgresión de Adán, cuando no permaneció en la palabra que Dios le dio. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Inclusive Adán podía comer del árbol de la ciencia del bien. Perdón, corrijo. Adán podía comer de todos los árboles del huerto, inclusive del árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía comer, porque el día que de él comiera, Dios le dio una palabra y le dijo, ciertamente morirás. Así es que Adán no permaneció en lo que Dios le dijo, sino que comió de ese árbol y la palabra de Dios se cumplió. Porque Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y la palabra de Dios no es ligera. La palabra de Dios tiene su autoridad y fue enviada y fue dada con un propósito y su propósito se cumple. Nadie puede impedir que la palabra de Dios se cumpla. Pero en el sentido de la soberanía de la palabra de Dios. Pero el hombre, al transgredir, causó que esa palabra se cumpliera en él y se estableciera la muerte en el nacimiento de todos los hombres. Y entonces la muerte reinó sobre el dominio que era la tierra y sobre todos los seres humanos que nacieron después de Adán. Pero Cristo Jesús en el Calvario, a través de pagar por la deuda, de cargar con los pecados de toda la humanidad, todos los pecados de toda la humanidad, y al sufrir todos nuestros dolores y llevar todas nuestras enfermedades y hacerse pobre siendo rico, dice la Escritura, en el Calvario, Cristo murió y se entregó a sí mismo y resucitó para nuestra justificación y restauró todas las cosas que Adán había perdido. Así es que si por causa de la transgresión de uno, que era humano, solamente humano, aunque Dios estaba con él, pero por la transgresión de ese humano Adán, reinó, se le dio el poder a la muerte para reinar. ¿Cuánto más por causa de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, en quien Él estaba la gloria, el poder, la autoridad? ¿Cuánto más por causa de aquel que es eterno y que se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo hombre y semejante a los hombres padeció la muerte? ¿Cuánto más por causa de su sacrificio, por causa de Cristo? Los que reciban la abundancia de la gracia de Cristo, porque Él se entregó a nosotros por amor y por gracia, nos
otorgó toda la bendición y el rescate, la redención por gracia. Fuimos redimidos, rescatados, trasladados, sacados de las tinieblas para ser traídos al reino admirable de Cristo. Dice, ¿cuánto más los que reciban este acto poderoso y crean en él, reciban la abundancia de su gracia, que no depende de nosotros, sino depende de lo que Cristo hizo total y completamente en el Calvario? Y los que reciban la abundancia de su justicia, que Él nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino y nos establece como hijos y nos hace nacer de nuevo. Cuánto más los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, dice, reinarán en vida. Reinarán en vida. A eso fuimos llamados tú y yo, a reinar en vida. Así es que identifícate como hijo del gran rey, como hijo de Cristo. Y no solo creas la palabra y permanezcas en la palabra para que la fe se apropie de todo lo que ya te ha sido concedido por gracia, sino que entiendas tu identidad de hijo, pero tu identidad de hijo en el reino. Y si ahora Cristo Jesús va a venir por su iglesia, nos ha dado su autoridad y su poder para reinar en vida. Y aunque podríamos hablar que mientras un rey tenga vida, tiene el poder de reinar, y aunque podríamos hablar que humanamente hablando, pues los reyes no están exentos, y estoy hablando de una persona natural, común y corriente en el sentido humano, pero con la autoridad de rey. En los reyes en la historia, y si hubiera reyes en esta época, no están exentos de lo natural, del caos y de las tinieblas y de la degradación del ser humano. Pero nosotros que fuimos llamados al reino, fuimos llamados también no solo a tener la identidad de hijos y del reino, sino a poseer, a habitar, a cohabitar y a experimentar todas las virtudes y bendiciones del reino que nos fueron concedidas por gracia. Todo lo que hay en el reino te pertenece a ti. Todo lo que hay en el reino te pertenece a ti. No solo la autoridad y la justicia, la verdad y el poder, pero la salud, el bienestar, la aceptación, la bendición, la seguridad, el señorío, el gobierno, la inteligencia, la sabiduría, la paz, el gozo. Todo lo que hay en el reino te fue concedido a ti. Todo lo que está en Cristo Jesús, el Rey, te fue concedido a ti. Y fuimos no solo llamados a poseer, fíjese, recibimos el Espíritu Santo según 1 Corintios 12 y con eso termino, para que se nos fuera dado a conocer lo que nos ha sido concedido. Nos ha sido concedido por gracia, no porque lo merezcamos, sino por gracia por causa de Cristo. Y estas cosas que nos han sido concedidas tienen que ver con el reino de Cristo ahora aquí en la tierra. Porque si tú y yo estamos aquí y fuimos sacados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de Cristo, quiere decir que el reino de Cristo está en nosotros, de tal manera que tú y yo podríamos decir así, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. No estamos separados de Cristo, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos herederos, coherederos del reino. Nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Y es muy importante que no solo entendamos que nos fue dado el Espíritu y la palabra para que sepamos lo que nos ha sido concedido, pero fuimos llamados a ser participantes de las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó, para mostrar las virtudes de Cristo. Cristo no vino y se manifestó como rey, pero como siervo. Cristo no se manifestó en gobierno y en poder como equiparándose en este mundo, pero quiso establecer el reino, proclamar el reino y predicar el reino para establecerlo en su muerte, sepultura y resurrección, el reino de los cielos, aquí mismo entre nosotros, aquí en la tierra. Vamos a estar meditando, compartiendo, aprendiendo más de esto, pero es muy importante que usted y yo podamos concebir correctamente lo que la palabra del Señor nos enseña para poder entender claramente
el reino de Dios es su justicia y entender que todas las demás cosas han sido añadidas o estarán siendo añadidas como resultado o consecuencia. Gracias, bendito Dios. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Rey de majestad, Rey de gloria y autoridad. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Te amamos, Señor. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque el Señor, Él te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder a Cristo el Rey. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jesús. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea tu nombre. Que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender estas preciosas y maravillosas cosas descritas en tu palabra. El Evangelio del reino al Rey eterno que es Cristo Jesús, y a nosotros que somos ciudadanos del reino y la autoridad que nos ha sido dada y que esperamos en Cristo Jesús que el Rey venga por nosotros, venga por su iglesia. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti, que no solo nos llamaste a participar de las virtudes y a mostrar las virtudes de Dios, las virtudes del reino de Cristo, las virtudes de Cristo mismo, sino nos llamaste a tener esperanza y fe y a permanecer en tu obra terminada, completa y perfecta, a permanecer en tu preciosa y maravillosa palabra. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Somos llamados la justicia de Dios en Cristo, porque como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en esta vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.